Bueno, y los años 90 marcan una nueva etapa en la vida de la Iglesia Católica en Rusia y evidentemente también en la de María Fix. La iglesia que había sido prohibida vuelve a la legalidad. Empiezan a aparecer los sacerdotes que empiezan a atender las comunidades de católicos. Y es así como en 1991 a Bugruslan llega oficialmente por primera vez un sacerdote que es el padre Joseph Vert, actualmente obispo en Rusia. Él es el primero en venir de modo, insisto, oficial a la comunidad de Bugruslan. Y se regularizan matrimonios, se da la primera comunión a niños jóvenes, se bautizan y digamos que esa comunidad de católicos sale de las catacumbas, ¿no? Sale de la clandestinidad. Pero sigue siendo ella el punto de referencia, María Fix. Y es así como empiezan a darse una vida sacramental entre los católicos. Pero atención, porque ella también sufrió mucho el hecho de que ahora que la iglesia era aceptada, aquellos que de noche estaban dispuestos a ir y participar de la Santa Misa ahora de día, ahora que era todo abierto, público, no se atrevían. Entonces eso le dolió mucho a ella. Empieza también a venir el padre Clemens Pikel, también actualmente obispo en Rusia, a atender de modo más frecuente la comunidad. Hasta que en 1993 sucede algo muy especial. Ella se entera que el padre Pikel había traído a dos ayudantes, digamos así, dos sacerdotes de Argentina que estaban aprendiendo ruso porque venían dispuestos a misionar, ¿no?, en Rusia. Entonces ella dice: Padre Clemens, ¿por qué no los envía a Bugruslan? Nosotros los recibimos de modo de tener permanentemente la Eucaristía entre nosotros. Y ahí también sucede una cosa un poco particular, porque esa misma gente, insisto, que en momentos de persecución se había mostrado tan decidida, ahora dar un paso atrás y dicen: no, tener sacerdotes permanentes acá para nosotros va a ser difícil, mantenerlos, ayudarlos, ¿cómo? Y ella se impone, ella dice: no, por la Eucaristía nosotros debemos darlo todo. Y ella entonces empieza a reunir fondos, etc. Y es así como a Bugruslan llegan estos primeros sacerdotes misioneros que quedarán de modo fijo, que son dos padres del Instituto del Verbo Encarnado. Una congregación que hacía muy poco tiempo se había fundado en Argentina y que con una gran expansión misionera. Y ella, cuando encuentra a estos dos sacerdotes, ella dice: mi tiempo de bautizar ha terminado, mi tiempo de evangelizar sigue adelante. Y así ella se convierte en el brazo derecho de nuestros primeros sacerdotes en Rusia. Hasta que en 1996, a mitad de año, llegamos nosotras. Llegamos las servidoras. La primera comunidad de servidoras en Rusia era la Madre María de las Lágrimas, la hermana María Cel y yo. Nosotros teníamos nuestra casa, la primera casa que tuvimos las servidoras fue en Kazán.
Ahí estaban los padres también, que fue su segunda parroquia que tuvieron los padres en Rusia, porque la primera parroquia que tuvieron fue Burusland. Y un día de un hermoso verano en Rusia fuimos a visitar esta comunidad en Burusland y conocimos a esta mujer, una mujer ya anciana, pero que nos daba ejemplo de fe, de caridad, de delicadeza, pero al mismo tiempo de firmeza y de celo apostólico. Por eso nosotros hacíamos un viaje al menos una vez al mes de Kazán a Burusland, que eran más o menos 750 kilómetros que se hacían, y viajábamos con los padres y era la ocasión para ir a visitar María y a visitar los fieles de esa comunidad. Aunque nosotros hablábamos muy poco, ella se preparaba, inmediatamente llegábamos nosotras, tomaba su bolsita donde adentro ponía rosarios, ponía artículos del diario y nos tomaba del brazo y nos llevaba a visitar las casas de las familias católicas que ella sabía que tenían más necesidad de nuestra presencia. Realmente daba ejemplo de celo apostólico y de amor a las almas. Nos hospedábamos en la casa de su amiga, que era Amalia, que nosotros siempre la conocimos y se puede relacionar con las dos personas del Evangelio, Marta y María, ¿no? Amalia era la que nos hospedaba, era el lugar, la casa que tenía más espacio en ese tiempo, donde nos podíamos hospedar nosotros, tanto el sacerdote como nosotras religiosas. María vivía con su familia y su hermana Magdalena, y bueno, y su sobrino, así que el espacio de la casa era muy chico y no podíamos estar ahí. María decía: Amalia es Marta, yo rezo y ella trabaja. Amalia, как вы познакомились с Марией? Когда это было? Вы помните? 40 лет тому назад, наверное. Или, наверное, чуть-чуть побольше. Как вы ее помните? Как познакомились? Как? Приехали из католики, собирались и познакомились. Y siempre era un gozo estar con ella, que nos contaba muchas historias que para nosotros eran ejemplares, porque era el testimonio vivo de la iglesia que había sufrido, y que una iglesia hecha por la sangre de los mártires y de los confesores, ¿no? Y delante nuestro teníamos era evidente eso. Era muy ejemplar, y una cosa que nos llamaba mucho la atención de ella era su alegría, su sencillez, y también su humildad y la caridad y la misericordia que tenía con sus perseguidores, con los que les habían hecho daño, y esa mirada feliz y tranquila de paz, ¿no? Hacia su pasado. Y entonces en ese contexto fue que ella en algún momento manifestó su vocación. Se lo dijo a la Madre Lágrimas. Y bueno, eso es lo que vivió como laica. Imagínense el llamado a la vida religiosa. Dios la habrá perfeccionado el doble, ¿no? El triple, el 100%, como dice que Dios nos da, ¿no? Estábamos con María y Amalia charlando y en un momento, sin darnos cuenta, María no estaba ya. Entonces me fui a buscarla y la encontré en una habitación contigua a la cocina. La encontré llorando desconsoladamente. Se tapaba el rostro con las manos. Y me sorprendí mucho porque hasta ese momento estaba tranquila, estaba contenta. Entonces me senté junto a ella y traté de preguntarle qué le pasaba. Y seguía llorando con mucho desconsuelo. Entonces la dejé un ratito
y le dije que quizá yo podía ayudarle en algo. Entonces, como en un grito de desahogo, dijo: ¿por qué yo no pude ser esposa de Cristo? Y para mí fue una sorpresa porque nunca la había escuchado hablar de la vocación, ni se me había ocurrido antes de preguntarle o hablar del tema. Pero para asegurarme de que estaba entendiendo bien, le pedí que me repitiera lo que me había dicho. Y con la misma fuerza dijo: ¿por qué no pude ser esposa de Cristo? Entonces, en ese momento le pregunté: María, ¿usted alguna vez quiso ser monja? Y empezó a contarme que desde su más tierna adolescencia ella tenía el deseo de ser religiosa, y su mamá sabía de esto, y sabía también el sacerdote de su parroquia. Ella frecuentaba la parroquia con su familia y cantaba en el coro. Pero las circunstancias de la vida no permitieron que ella realizara su vocación. Se lo dijo a la Madre Lágrimas, ¿no? Con mucho dolor, que ella no había podido consagrarse a Dios en su juventud, que hubiese sido el sueño de su vida. Pero bueno, Dios, que es providente, le dio esa posibilidad. Entonces, lo que en ese momento le pude decir fue que Dios es fiel en su llamado. Entonces, no siempre está todo perdido, aunque para nosotros parece que ya todo se acabó. Y entonces después, más adelante, cuando hablamos el tema con las hermanas y nos aconsejamos con los padres, en otra conversación con ella, le dije que ella podía pedir ser recibida en la congregación. Y entonces, por un lado, ella reaccionó con una gran alegría, con una alegría de ver que un sueño en su vida, un sueño imposible, se podía realizar, pero a la vez una cierta tristeza, diciendo que ya era anciana, que qué sentido tenía entregarse ahora totalmente a Dios cuando ya la vida pasó. A la vez, con un sentimiento de una gran humildad, decía: yo no soy digna de una gracia tan grande. Yo fui a darle la noticia y le dije: María, la madre hemos consultado y usted ha sido aceptada como religiosa nuestra. ¿Usted querría hacer los votos religiosos? Y estamos hablando del mes de octubre de 1998. Y ella, mirando hacia lo alto, me dice: si hubiese sido cuando yo era joven, con mucha nostalgia. Y eso para mí fue un golpe muy fuerte, porque yo hacía un mes atrás había hecho mi profesión perpetua, entonces me veía justamente como reflejada en ella, ¿no? Una mujer que ha dado toda la vida por Dios, en este momento siente esa nostalgia de la juventud, ¿no? de haberle dado a Dios los mejores años de su vida. Y hace ese llamado, lo hace realidad concretamente en nuestra familia religiosa, que teníamos 10 años de vida, y en un momento concreto de su vida, ¿no? Que es ya casi al final. Pero yo estoy segura de que su juventud y su madurez fue vivida con ese espíritu de fidelidad que debería tener cualquiera de nosotras. Entonces, bueno, sí, a los pocos días ella recibió el hábito religioso, cambió el nombre, María de Todos los Santos, aunque ella en realidad hubiese querido llamarse María Magdalena, porque ella decía: yo soy una gran pecadora. Pero como ella iba a hacer su profesión el día de Todos los Santos,
se le propuso también María de Todos los Santos y ella aceptó. Una semana antes de la ceremonia de toma de hábitos de María, viajamos desde Kazán a Bugruslan para organizar la fiesta. Cuando llegamos, ella estaba muy contenta de vernos y me llamó aparte y me dijo: te tengo que mostrar algo. Y se sacó el pañuelito blanco que usaba siempre y se le paró el pelo. Se había cortado la trenza en la noche cuando nadie la veía. Y me dijo que no sabía ella cómo se tenía que preparar, pero con este gesto, ella todo lo que tenía lo entregaba ya a Dios. El día de sus votos, que eso cambió de nombre, la toma de hábito y también sus votos, ¿no? Esa donación. Ese llanto que se había escuchado en la habitación en la casa de Amalia, donde ella expresaba el deseo de ser religiosa, se hacía efectivo, ¿no? Era real. Un evento muy lindo porque venía el obispo, el padre Clemens Pickel, que en ese momento ya era obispo, vino a la comunidad de Bugruslan, celebró la Santa Misa de su toma de hábito, profesión de votos, y por primera vez la gente recibió el sacramento de la confirmación, ¿no? Y esto era una alegría mayor todavía para María, ¿no? Мы воздаем тебе должную тебе хвалу, что допустил его к участию в своей жизни, украсив его как возлюбленную невесту, подобием своим и жизнью вечной. А когда человечество... Y providencialmente fue con la presencia del obispo, y bueno, nuestra presencia, y en ese tiempo están los jóvenes de la parroquia también, ¿no? Que eran las nuevas fieles, digamos, de esa comunidad, ¿no? Y la presencia de Amalia, ciertamente, su amiga estrechísima, y también de sus familiares, ¿no? Ver a María que se consagraba, algo providencial, porque como Dios utilizó como instrumento esta familia religiosa, y tramite estos instrumentos hace su obra. Y Dios providencialmente, seguramente desde toda la eternidad, tenía este momento esperado para ella. No la había llamado antes, no le había permitido antes ser religiosa, consagrarse o realizar esa consagración que había anhelado, ¿no? Profundamente. Y ese 1 de noviembre todo se hace real, ¿no? El corazón está inundado de emociones, de alegría, ¿no? Porque ese sí se repitió. Нас исполнять добрую ему всю свою драгоценную служение Богу и людям. Поэтому перед Богом и святым бедности свидетель апостолов и всех святых, молитесь, сестры. Así que imagínense lo hermoso, ¿no? Ver a ella a rezar la fórmula, pronunciar su fórmula, después de firmar, que me acuerdo que ella se preguntaba cuando estaba firmando la fórmula de profesión, si tenía que agregar el apellido, pero así, bien naturalmente, ¿no? Era la ceremonia, pero cosas así hermosas. Ella no se pudo postrar porque saben que María entró ya en edad avanzada,
pero no era una viejita. No, era una religiosa con entereza. Su anillo, el anillo, qué hermoso, que me acuerdo que cuando nosotros íbamos también lo llevaba siempre, pero se ponía algo porque era un poquito grande, así que se ponía una trabita acá para que no perderlo, el valor del anillo, no el valor económico de lo que significa esto, sino el valor del significado de consagración. Чтобы это было принято на радость вечного обручения. Мы воздаем Тебе должную Тебе хвалу, что допустил его к участию в своей жизни, украсив его как возлюбленную невесту, подобием своим и жизнью вечной. А когда человечество, обманутое Сестра Мария всех святых, я принимаю тебя в нашу монашескую общину. исполняя верно это священное служение, данное Церковью. Аминь. Она сестра Мария всех святых Христах, или сколько там уже есть? А теперь еще долго будет, потому что вот тут. Если можно туда все встать, все, туда. Река на Мария!